Buenas noches. Vamos a dar lugar al último panel del día, después de una larga y creo que hermosa jornada, en donde hemos trabajado un montón y ahora tenemos el gusto de presentar este panel. Yo voy a ir nombrando a cada uno de mis colegas y les voy a ir dando la palabra y después ojalá que se nos dé un lindo intercambio entre todos. ¿No se escucha? ¿Más cerca ahí? Bueno, el panel lleva por nombre Dispositivos e Intervenciones, nuestros modos de leer y de inventar. Le voy a ceder la palabra primero a Karina Zanini, psicóloga, diplomada en bioética, especialista en cuidados paliativos, desde 2024 coordinadora de nuestra flamante red de cuidados paliativos en salud mental y perteneciente al equipo de Rosario. Así que comience usted tomando la palabra. Es difícil esto, acomodar para leer. Bueno, el texto es la presentación de la red de cuidados paliativos en salud mental de Medife. El título que les pusimos es Cuidados paliativos en salud mental, dispositivo en red. Bueno, jugando un poco con esto de la presentación del dispositivo, de la presentación de un dispositivo y de que esto tiene la lógica de la función de dispositivo que se presentó en el inicio de las jornadas. Voy a leer para no irme mucho de tiempo. Bueno, la atención paliativa es una modalidad, pero también una filosofía y una ética de trabajo. Implica una posición frente a la práctica de todos los profesionales intervinientes. Se trabaja con personas en situación de fin de vida, poniendo el acento en vida, a diferencia del comienzo de los años 90, que fue cuando surgieron los cuidados paliativos, donde lo que se abordaba y se mencionaba era pacientes terminales, pacientes moribundos, o venía el cuidados paliativos, llegaba con ya no hay más nada que hacer. Pasa a cuidados paliativos, es de cuidados paliativos, es para cuidados paliativos y toda una cantidad de preposiciones que marcaban una situación más en relación a la muerte que a la vida. El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida a través de aliviar los síntomas, intervenir respecto de la situación emocional ante la enfermedad, coordinar la atención de los diferentes profesionales, analizar y abordar cómo vive la situación en el entorno sociofamiliar. El profesional de salud mental actúa con frecuencia como un profesional de enlace. Algo de esto comentó hoy María Victoria Vighetti en esta articulación con lo interdisciplinario, en el trabajar con la familia, hacerle lugar a que puedan escucharse determinadas cosas o hacerle el aguante a algún médico o algún familiar para que algunas cosas puedan decirse y escucharse. Bueno, esta red surgió, como comentó Patricia, a partir de, en realidad tuvo su origen en las jornadas de Salta, que, bueno, generaron en un trabajo presentado ahí la idea de armar una capacitación para el grupo nuestro, digamos. Después se planeó a nivel nacional para todo Medife, para todos los profesionales que quisieran sumarse en Medife, y eso se hizo en mayo del año pasado y a partir de ahí surgió, empezó a nacer la red como red nacional de los que estábamos interesados en esto. Fue un grupo heterogéneo en cuanto a experiencias en cuidados paliativos, el tipo de abordaje, el tipo de teoría o de disciplina de posicionamiento teórico desde el que nos ubicamos. En la etapa vital de los pacientes que atendían, había pacientes, personas que trabajaban en hospice o en internaciones domiciliarias o solo en ambulatorio. Y también teníamos lugares de trabajos diferentes. Siempre lo que nos unía era el interés en abordar esta temática y en ir profundizando distintas cuestiones. Que algo de esto voy a retomar después de cómo se toma, a pesar de las diferencias. Bueno, cada encuentro fue tomando su forma y su contenido.
obviamente con estos temas y con estas viñetas clínicas siempre hay algo muy movilizante y muy conmovedor porque toca fibras íntimas de todos, ¿no? Por un lado o por el otro. Pero me parece que lo constituía como red de trabajo y que rescato absolutamente de cada uno de los integrantes es que todos tuvieron una fuerte dosis de clínica. No es el mirar para conmoverse, ¿no? Que queda en la mirada el conmoverse, el compadecerse, sino que tenía que ver con cómo hacer una lectura clínica de esto y cómo hacer, cómo darle un lugar, ir haciendo teoría al andar también. Bueno, el tema de cuidados paliativos es, como dijeron desde esta mañana, un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario en el mejor de los casos. Y parece una contradicción en el nombre de este grupo porque es cuidados paliativos en salud mental, ya lo vamos achicando. Sin embargo, creo que esto es fundamental porque hay una especificidad y una expertise de cada disciplina para ofrecer atención paliativa. No es que cualquiera que tiene ganas y es empático puede ofrecer atención paliativa, puede acompañar, puede cuidar, puede hacer otras cosas. Para formar parte de un equipo de cuidados paliativos, para estar trabajando con otros en cuidados paliativos, uno tiene que tener muy claro lo que hace y ser muy, no sé si voy a decir una barbaridad porque a lo mejor lo es muy bueno, no, es ser experto en lo que hace, tener claro lo que hace. Y en ese sentido puede habilitarse a trabajar con otros y que los otros también reconozcan este trabajo, es un ida y vuelta con las otras disciplinas. Entonces yo creo que esto de trabajar en cuidados paliativos se puede hacer individualmente, pero no se puede hacer aisladamente. Y reclama interactuar, como plantearon hoy, esto de trabajar con otros, con colegas, con médicos, con enfermeros, con familiares, con la mucama, con el cuidador, con otra gente. Y esto que quería retomar en relación a lo del enlace, es una modalidad que es la misma en cualquier ámbito de atención, porque se trata de una ética de trabajo, de una filosofía de trabajo, esta modalidad de trabajo. Entonces, en la internación, en el hospice, en el sanatorio, en el domicilio o en el consultorio, es la modalidad de atención paliativa lo que prima. Aunque uno pueda ir acomodando el encuadre y reviendo. Bueno, a veces no hay un equipo y se va constituyendo ad hoc en relación a nos vamos comunicando porque todos atendemos al mismo paciente. A veces pasa, como comentaron hoy, que un grupo se conforma en un equipo casi alrededor de un paciente teniendo un WhatsApp de trabajo de esa paciente, ¿no? Eso pasa. Bueno, en realidad una de las mayores dificultades a veces que yo veo que encontramos en los médicos, que lo trabajamos en la red y que intentamos que esta red también dé lugar a que se visibilice esto de otra manera, es esta cuestión de no sé si es no sentirse escuchados por los médicos, ¿no? Es como que con todo lo que le pasa te voy a llamar a vos. O el llamado cuando lloró. Está triste, está deprimido, se entregó. La familia pide que vaya alguien a verlo porque no quiere hacer más tratamiento. Esta cuestión de que no queda claro el lugar o la especificidad de qué es lo que se puede hacer. Como si fuéramos una especie de acompañantes emocionales, ¿no? Y en realidad la mayor dificultad o el mayor desafío es cómo mostrar que somos clínicos con herramientas para hacer este tipo de abordajes y que nuestra efectividad depende mucho de cuándo nos convocan también. Porque bueno, una intervención paliativa precoz, no solo en psicología, en general, pero también en psicología, mejora los síntomas físicos, el impacto emocional,
le permite a alguien sostener un tratamiento o negarse a un tratamiento o irse de otra manera. A veces el alivio del dolor, simplemente esa intervención como alivio del dolor, le devuelve a alguien la posibilidad de hablar, la posibilidad de la palabra, de dormir también. Bueno, yo había planteado uno de los elementos centrales como brújula, es esto de la subjetividad, como generalidad. Me parece una palabra como muy grande, ¿no? Para todo la usamos la subjetividad. Creo que tiene que ver con esto de que un sujeto pueda aportar su palabra, que alguien pueda decir y no solo hablar. Que el aparato psíquico se reordene frente a todo esto. Hay un movimiento libidinal que genera otras perspectivas, otras prioridades, una idea de futuro o una desaparición del futuro. La subjetividad en términos de tiempos subjetivos que se reordenan por el reordenamiento libidinal. ¿Bien? Si me mantengo sin agregar, bueno. Ay, Dios. Bueno, iba a tomar algo de las redes que no lo voy a tomar. Listo. No, ya lo dijo todo Joaquín esta mañana. Bueno, quiero puntuar a modo de títulos, así, nada. Cuestiones de la especificidad de salud mental en cuidados paliativos. Marcar lo importante que es el acompañamiento y la continuidad de la atención. Hay momentos, sobre todo los momentos finales, en los que cambiar de profesionales o iniciar un trabajo con un profesional puede ser difícil, puede ser iatrogénico, puede ser fútil. No quiere decir que no se trabaje esa situación con los médicos, con los familiares, pero el responder rápidamente sin repensar este momento del paciente me parece que es importante. Continuar con la atención si ya se empezó para no cambiar de profesionales tiene que ver con esto también. Bueno, algo que ya había planteado María Victoria hoy, hacer oír los deseos del paciente, tanto para los profesionales como para los allegados. Muchas veces el llamado es rechaza tratamientos, ¿no? ¿A vos te parece que cognitivamente está en condiciones? Porque cuando los acepta está todo bien, pero cuando los rechaza algo está fallando. Y después algo que tuvo que ver, creo que tiene que ver con algo que trabajó hoy Sandra Mazón, que es diferenciar dolor de sufrimiento y también detectar el sufrimiento existencial. No puedo más con nada, ¿no? Este arrasamiento del sujeto que tiene que ver con este sufrimiento existencial, que bueno, ella lo tomaba más en relación a la eutanasia, pero que es posible hacer una diferenciación ahí. No siempre es sufrimiento, dolor, ¿sí? Bueno, poder trabajar con la familia en las etapas no ambulatorias, si es posible, porque impacta en todo lo que es la prevención de duelos patológicos o complicados, que después implican una sobreutilización del sistema de salud, no solo desde el área de salud mental, sino una sobreutilización general del sistema de salud. Y cómo muere alguien deja una marca muy importante en los que quedan. Y el cómo muere alguien o cómo puede alguien dejar dicho o atravesar este proceso o despedirse o no despedirse o tomar algunas decisiones y poder transmitirlas o explicarlas, deja una marca en los que quedan, y los que quedan también son a veces, quedan muy afectados. Bueno, ver cuándo las intervenciones son adecuadas u oportunas. Todas estas cosas son cosas que nosotros intentamos ir construyendo teóricamente, pero que vamos trabajando en la red. Nos reunimos una vez por mes y vamos trabajando alguno de estos ejes. Y una cosa que me parece importante, que es conocer, que parece así como antipsicoanalítico, ¿no? Parece mala palabra todo esto, pero
pero es importante, Mariana, es importante. Conocer los eventos adversos de algunos medicamentos muy comunes que generan sintomatología psiquiátrica o algunas patologías o algunas complicaciones que generan síntomas psiquiátricos, no patologías psiquiátricas, síntomas psiquiátricos. Y poder hacer un diagnóstico diferencial con firmeza y con claridad y con criterio, donde alguien dice se está dejando morir, está deprimido, vení porque está deprimido, vení porque se abandonó, o el insomnio, o la angustia. A veces lo que uno encuentra es un sujeto que está en posición de objeto para con su familia. Las alteraciones cognitivas que generan las metástasis cerebrales o la toxicidad, algunos medicamentos que se utilizan para controlar el dolor, es importante conocerlos para poder discriminar y diferenciar hasta dónde nosotros podemos trabajar y a veces para poder trabajar con los pacientes o con los familiares que esto no es locura, que esto no es depresión, que esto no es que, o que sí, y cómo abordar estas cosas y cómo acompañar estas situaciones. Bueno, quedó constituida la red, tenemos un código, la flamante red es la 224016, para que sepan que no todos tienen número, para que vean. No quiero que los mate la envidia tampoco. Bueno, este código fue algo muy discutido y es arbitrario como todas las definiciones que hay que armar, ¿no? ¿Por qué 30 sesiones anuales? Y algún límite hay que poner. Bueno, este tiene otro límite. En lo ambulatorio son las 30 sesiones y algunas artesanales por ahí perdidas. Pero el código nuestro propio, el 224016, es para, implica, ¿qué incluye? Incluye cuando el paciente ya no es ambulatorio, cuando el paciente, no cuando se internó para que le evacúen el líquido ascítico, cuando el paciente no se puede desplazar para ir al consultorio, que está en la casa la mayor parte del tiempo en cama, que se interna, o se interna para morir, o se interna y va a la casa y va y viene, y va y viene. No es ambulatorio. Es una definición médica, pero es así, es no ambulatorio. Tengo una cita genial. Eso nosotros lo definimos como 4 meses. Desde que el paciente no es ambulatorio, los siguientes 4 meses. ¿Qué implica la asistencia al paciente? Presencial, digamos, en domicilio o en sanatorio, las intervenciones con los familiares que sea necesario, las reuniones con algunos médicos o con algunos profesionales de salud están incluidas en esto, y decidimos también incluir hasta 2 encuentros con los familiares posteriores al fallecimiento a modo de cierre para nosotros también, pero a modo de cierre para la familia, a modo de, esto no fue en vano, pero también para ir detectando si hay alguna situación que requeriría una atención diferencial o una sugerencia de, en algún momento quizás podés consultar por esta o aquella situación. Bueno, eso igual lo vamos trabajando bastante cercanos nosotros paso por paso. Y bueno, algo que sí me parece, último minuto, mirá. En el último minuto digo lo importante, que no son palabras mías todas. En los retrabajos de la red aparece la creatividad y la flexibilidad, lo artesanal de las estrategias individualizadas, que es algo que me parece importante. Sin embargo, aunque el encuadre no es rígido, tiene alguna estructura. No se trata de un laissez-faire, porque a veces cuando vamos por lo artesanal parece que pudiéramos hacer cualquier cosa. Y voy a parafrasear a Ramón Vallés, cuando escribí esto todavía estaba vivo, que va a ser un gran maestro, y dice, una cosa es saber lo que hay que hacer y otra bien diferente es saber cómo hacerlo y cuándo.
Bueno, vamos a continuar con el amigo Juan Pavlov, psicoanalista, coordinador del equipo de salud mental de Morón, que va a hablar sobre... ¿Sobre qué vas a hablar, Juan? ¿Por qué no lo decís vos? Bueno, buenas tardes. Voy a hablar de la lógica, el título del trabajo es así, lógica de los dispositivos, la entrevista de orientación y la bitácora de salud mental. Bueno, en principio agradezco la presencia de tanta gente porque es verdaderamente un estímulo para nuestro trabajo, para nuestro hacer, porque si hacemos toda una jornada y vienen 3 personas, imagínense, no tendría sentido. Bueno, y personalmente agradezco a los miembros del comité, no sé dónde están por ahí. ¿Por qué? Porque este no es un tema que yo elegí. La verdad, yo no elegí hablar de esto. Me invitaron muy amablemente y entonces yo dije que sí. Pero esta invitación para mí fue una oportunidad para confrontarme con mi neurosis. Pavada de cosas, vamos a hacer. ¿Vas a hablar de eso? Sí. Bueno, y entonces darme la chance, si me confrontaron con mi neurosis, darme la chance de hacer algo para desneurotizarme, aunque sea un poquito. Lo digo así de esta manera, porque los neuróticos tenemos necesidad de sentido. Tenemos necesidad de que la cosa funcione. Por eso nos fascina tanto el amo. Y cuando las cosas funcionan, las naturalizamos. Como si siempre hubiesen funcionado así. Creo que leer desneurotiza, ¿sí? O sea, el acto de leer, no hablo de la simple acción de leer, pone en cuestión el adormecedor sentido al que nos aferramos los neuróticos. Porque el acto de lectura es una operación de desmitificación sobre la atribución. Opera sobre la causa y la ubica más allá de la suposición primera. Para leer hay que abstenerse de comprender. Que el comité entonces me propusiera presentar estos 2 dispositivos que funcionan en el equipo de salud mental de Medife, me confrontó con el hecho de tener que desnaturalizarlos y tratar de transmitir algo de su lógica. Comencemos por el más extraño. Aún cuando el aire marítimo que se filtra en esta sala nos acerque a él, la bitácora de salud mental. La bitácora de salud mental es un dispositivo que tenemos en el equipo de Medife de salud mental, que en realidad es de un uso bastante limitado, ¿no? Actualmente es un mail semanal que le llega a 41 personas. Se restringe a los auditores y coordinadores de salud mental de Medife. Yo no creo, por ejemplo, que los prestadores sepan a qué llamamos bitácora, aunque los atañe. Para introducir el término bitácora me voy a servir de un parrafito de Lacan, del Seminario de la Psicosis, donde Lacan dice algo así. Dice, estoy en el mar, capitán de un pequeño navío. Veo cosas que se agitan en la noche. ¿Cómo voy a reaccionar? Si todavía no soy un ser humano, reacciono mediante todo tipo de manifestaciones. Si soy un ser humano, escribo en mi bitácora. A tal hora, en tal grado de longitud y latitud, percibimos esto y lo otro. Entonces, en principio, se trata de escribir algo que leo como extraño.
un registro de un fenómeno nuevo. Este fenómeno nuevo para nosotros en salud mental fue la pandemia. El 16 de marzo del 2020 podemos situar la primera, lo que podríamos llamar protobitácora, ¿sí? La primera protobitácora de salud mental, que por entonces no se llamaba así, fue un mail que nos llegó a los coordinadores y a los auditores, y ese mail y los siguientes fueron leyendo la situación cambiante cada semana y se iba afinando la apuesta, por entonces inédita, de la atención online. La situación era dinámica. El ASPO, el aislamiento, que duraría de comienzo 15 días, se fue extendiendo. Bueno, entonces Mariana Troca, por entonces coordinadora de salud nacional, de salud mental nacional de Medife, iba enviando semanalmente las nuevas directivas ante la situación, a partir de la lectura que ella iba haciendo de la información que cada coordinador enviábamos semanalmente. Estos primeros informes daban cuenta de la situación clínica de ese momento. Por ejemplo, la semana 7, el 12 de mayo del 2020. Mariana cita, hemos tenido, seguramente de algún coordinador, dice que le hizo llegar lo siguiente, hemos tenido en más de una filial consultas de compañeros, compañeras de trabajo que estaban un poco desbordados y angustiados por la dificultad para cortar con el trabajo remoto. Dificultades para dormir, angustia y ansiedad generalizada. Semana a semana crecía la demanda en salud mental. No puedo, por cuestiones de tiempo, comentarles la cantidad de información que resumen esos primeros informes. Yo les aseguro que es un registro histórico de cómo el equipo de salud mental de Medife, en todo el país, iba interviniendo con lo que teníamos sobre lo que aparecía como amenaza creciente. Lo que aparecía como amenaza creciente era la epidemia de coronavirus y la epidemia de salud mental. El 10 de mayo de 2021, la bitácora comienza a llamarse así. Mariana escribe, semana 59 de estos informes semanales a los que he decidido rebautizar como bitácora, como una brújula, como las jornadas de ahora, que nos orienta respecto de dónde estamos y hacia dónde tenemos que dirigir nuestra atención. Bueno, hay una idea muy común respecto de la medicina prepaga en general, y no solo de sus asociados, también incluso de muchos prestadores. Es la suposición de que constituye un otro consistente, que puede proveerlo todo, ¿no? Es una suposición neurótica con la que tenemos que lidiar cotidianamente. Sin embargo, los psicoanalistas sabemos que no hay otro del otro, o que el otro está barrado. O en términos de economía, los recursos no son ilimitados. Y en consecuencia hay que optimizarlos siempre. En la pandemia eso se hizo absolutamente evidente. Yo creo que la bitácora de salud mental y las entrevistas de orientación tienen ese punto en común. Son dispositivos que intervienen en la forma de administrar los recursos. Son modos en que la lectura de una situación implica actuar sobre el asunto en cuestión. Con lo que tenemos, inventamos algo posible. Las entrevistas de orientación tienen una faz clínica que se asienta sobre un saber indispensable, que es lo que yo quiero resaltar hoy. Considero que las entrevistas de orientación tienen dos facetas. Una faceta clínica,
que yo lo separo casi arbitrariamente, pero bueno, son dos facetas. Entonces, una faceta clínica y ese saber que mencioné, que es un saber acerca de un equipo que lleva años de trabajo consolidar. De la faceta clínica no voy a hablar. Solo menciono que en las jornadas de Mar del Plata de 2014, María Colem, por ahí presente, presentó un excelente trabajo llamado La entrevista de admisión, la experiencia de un encuentro, en donde ella destaca la posibilidad de experiencia que se produce a partir de la disponibilidad del admisor y que esa disponibilidad posibilita ir al encuentro de lo singular. Hay otro trabajo en la primera jornada que hicimos, del 2012, presentado por Patricia Martínez, que directamente toma un recorte clínico de una EO, ¿no? De una entrevista de orientación. Bueno, por eso está esa dimensión clínica. Yo hoy lo que quiero destacar simplemente es que ese encuentro que realizamos cotidianamente con los asociados, que piden con más o menos criterio, con más o menos pertinencia, piden algo y le piden algo a la prepaga, deme, y a veces piden demasiado, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar hoy que ese encuentro supone siempre en nosotros un saber acerca de los recursos con los que contamos. O sea, el saber hacer de cada profesional de las distintas disciplinas de salud mental. Psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, las distintas instituciones, ¿no? ¿A qué guardia lo podemos mandar y a qué no? ¿No? Gabriela Coma, Néstor ahí también. Es un saber del que tenemos necesariamente que disponer los que hacemos las entrevistas de orientación. Y es un saber que, insisto, lleva mucho tiempo de trabajo en común, consolidar en un equipo. Bueno, en la entrevista de orientación, ya termino, en la entrevista de orientación se toman decisiones. Se deriva o se dice simplemente que no. ¿No? Generalmente en una entrevista, o a lo sumo en dos. Claramente esto diferencia a la entrevista de orientación del inicio de un psicoanálisis, por ejemplo. La disponibilidad es distinta en ese punto, porque la entrevista de orientación implica indicar una dirección y la decisión que se toma se basa en una escucha, ¿no?, que decide un curso a seguir. Pero para eso, cada auditor, cada coordinador tiene que estar al tanto de lo que cuenta, saber con lo que cuenta. Por eso decía que este es un saber indispensable para poder realizar ese acto de derivación. Y por eso trabajamos en Medife en un equipo que se diferencia de un simple listado de profesionales. Concluyendo, entender que los recursos son finitos nos lleva a una política de lectura de los acontecimientos y, en consecuencia, una lógica en las intervenciones que se sirven del trabajo en equipo y en red para llevar adelante la mejor respuesta posible en cada caso. Esto creo que marca una diferencia entre nuestro trabajo en salud mental en Medife con otros sistemas de salud. Bueno, gracias. Se está poniendo lindo. Vamos a seguir. Ahora le vamos a ceder la palabra a nuestra querida Catalina Salvareza, licenciada en Psicología, coordinadora del equipo de gestión clínica de discapacidad de Medife. Y el título lo voy a leer porque es largo, Cata. Comportamientos organizacionales en relación al dispositivo que ofrecemos desde discapacidad. Toda tuya la palabra. Bueno, gracias.
¿Se escucha? Bueno, buenas tardes a todos. La invitación para hablar en estas jornadas me puso en jaque. Mi primera pregunta fue, ¿por dónde empezar en este mundo tan específico y amplio a la vez? Inicialmente, considero imprescindible mencionar el contexto de la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo en relación con la discapacidad. Me refiero al debate que la Ley de Emergencia de Discapacidad ha desatado entre el Gobierno y los legisladores, también al atraso de los aranceles regulados por el Estado y al impacto de los cambios que surgieron en el sistema a partir de la derivación directa de aportes y contribuciones de obras sociales a empresas de medicina prepaga. A todos estos obstáculos que dificultan la tarea, agrego la crueldad del contexto en el que estamos, donde en resoluciones nacionales se leen categorías como idiota, retardado, imbécil o débil mental. El modelo médico rehabilitatorio, históricamente, se centró en el entorno y buscó adaptar la discapacidad a este. Hace unos años, con el cambio de paradigma y el modelo centrado en la persona, lo que se busca desde la concepción de la discapacidad es lo contrario: la adecuación del entorno para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse a lo largo de su vida. La pandemia nos dejó muchos efectos adversos, cuyo impacto recién ahora estamos empezando a ubicar. Además de la dificultad para la reinserción escolar, la baja disponibilidad de profesionales, está a la vista la pobreza de políticas públicas de prevención con las que contamos. Nadie podía preverlo, pero todos podíamos pensar un futuro muy cambiado por los sucesos de público conocimiento. Lamentablemente, la pandemia y el aislamiento profundizaron el desamparo para muchas de estas familias. Ya de por sí consideramos que tener un diagnóstico puede significar un eje central de cambio familiar. Inicialmente, cuando se recibe, sin importar si la persona es un niño, un adolescente, un adulto o un adulto mayor, aparece un nuevo mundo tanto de posibilidades y alternativas como de trabas y burocratización. ¿Podemos actuar como agentes facilitadores ante esta situación desde nuestro rol? Este texto es producto del trabajo conjunto con quienes integran el equipo interdisciplinario de gestión clínica de discapacidad, conformado por 8 auditores profesionales que realizan gestiones en todo el territorio nacional. Están por allá. Están por Acá ahí. los vemos y los queremos mucho. Tener un equipo académicamente formado que analice los casos clínica y socialmente con las particularidades que implica el alcance nacional, contemplando las peculiaridades de cada territorio, no es solo un valor agregado que nos posiciona como un actor diferencial en términos de competitividad y cooperación en la gestión de los servicios y sistemas de salud, sino principalmente implica una posición ética frente a la discapacidad, porque toma en cuenta la singularidad de cada caso. Esta posición ética en nuestra labor y conformación del equipo va enmarcada dentro de los comportamientos organizacionales de Medife como eje central, que ponen en valor y resaltan el servicio que queremos dar, centrado en el cuidado de las personas. Estamos en constante intercambio con otras áreas que no son específicamente discapacidad, pero son transversales a estas, como salud mental, cuidados domiciliarios, auditoría médica, medicación de alto costo, entre otras. A la vez, el contacto con familias y prestadores, equipos interdisciplinarios, nos permite una mirada macro de los casos que habilita incluir variables que no se pueden contemplar a través de la hoja de un plan de trabajo. ¿Por qué nos posicionamos de esta forma frente a los afiliados que cuentan con un certificado? Tramitar un CUD es una decisión que implica un impacto emocional para la familia, pero al mismo tiempo puede significar un alivio que respalda sus necesidades y sus derechos. Desde el equipo, intentamos transmitir la importancia de ver al certificado como un apoyo extra necesario que requieren algunas personas para poder cumplir ciertos objetivos terapéuticos, por cuanto es la llave para acceder a prestaciones establecidas por la Ley de Discapacidad. Conversamos con las familias que muchas veces el certificado abre la posibilidad de una inclusión, por cuanto habilita la posibilidad de abordar problemáticas específicas, como por ejemplo en el ámbito escolar o laboral. El contacto directo y cercano con las familias permite no solo abordar emergentes, sino poder guiarlos en un proceso que suele estar lleno de trabas. La bandera de la inclusión es políticamente correcta, pero a la hora de realizarla en distintos ámbitos, las familias se encuentran con palos en la rueda constantemente. Este equipo se enfoca en acompañar a cada familia a sortear dichos obstáculos
y saltear las dificultades socioculturales y muchas veces económicas con las que se encuentran. Desde la búsqueda de una escuela especial hasta la gestión de apoyos durante el ciclo lectivo en curso, así como la elección de una institución de asistencia de mediodía, pasando por todos los grises posibles, buscamos acompañar el proceso de adaptación a un mundo que muchas veces no se adapta a ellos. Para Foucault, el concepto de dispositivo es fundamental para analizar cómo el poder opera en la sociedad moderna. No se trata de un poder centralizado y opresivo, sino un poder difuso que se manifiesta en diversas instituciones y prácticas. Un dispositivo, entonces, es una máquina que produce efectos de verdad y de poder, moldeando subjetividades y relaciones sociales. Agamben profundiza la idea de dispositivo, indicando que estos capturan, sujetan o modelan la vida humana. En el psicoanálisis, el término dispositivo se lo incorpora desde otras disciplinas para pensar cómo se configura una escena clínica, el encuadre, una experiencia o un modo de subjetivación. Un dispositivo psicoanalítico podría entenderse como un arreglo de condiciones, reglas y relaciones que posibilitan la experiencia analítica y orientan la producción de sentido, de subjetividad y transformación psíquica. La psicoanalista Adriana Rubinstein ubica la consulta como un término tanto del ámbito institucional como psicoanalítico. En cambio, considera la admisión dentro del campo semántico y discursivo de la salud pública e institucional. La entrevista de admisión implica la necesidad de tomar decisiones en torno a articular la demanda con la oferta y pone en juego tanto criterios de tratamiento como recursos disponibles para el abordaje de este. Si se piensa en términos psicoanalíticos, la admisión se vuelve un borde entre lo institucional y lo propiamente psicoanalítico. Teniendo en cuenta la conceptualización del dispositivo, ¿en qué lugar y posición queda situado nuestro rol? En el equipo de gestión clínica de discapacidad, consideramos que la entrevista de orientación funciona como un dispositivo en el sentido que lo indica Rubinstein, como un umbral, una puerta que se abre o no, un momento de pasaje y de toma de decisiones. En esa entrevista, a diferencia de las entrevistas de admisión de salud mental, la demanda queda del lado de Medife, quien ofrece un espacio de escucha y acompañamiento a partir del cual se orienta a las familias respecto al plan de tratamiento, profesionales tratantes, objetivos de rehabilitación y de trabajo. Pensando en este punto de partida, el equipo de gestión clínica convoca a las familias a pasar por la instancia de entrevista-orientación, donde se revisan cuestiones temporales, cómo se arribó al diagnóstico, cuál es la dinámica familiar y cómo son los tratamientos que se planifican para abordar la sintomatología, así como también las expectativas familiares respecto a los avances posibles. Sabemos que es un camino largo de recorrer, lleno de trabas que dificultan la adecuación del medio a la persona. La función que nos sitúa como agentes diferenciales dentro del ámbito de la salud privada se centraliza en el acompañamiento cercano, contención y seguimiento de los casos desde el punto de vista clínico, social y cultural. Siempre tenemos las puertas abiertas para el intercambio con profesionales y familias con el fin de que este largo y complejo camino sea un poco más fácil de recorrer. Gracias. Bueno, vamos a dar el cierre a las chicas de Quilmes, que me quedaron lejos en la mesa, pero cercanas en el afecto. El trabajo lo van a presentar Patricia Barlaro, psicoanalista, coordinadora por 25 años del equipo de salud mental de Quilmes y actualmente auditora de dicho equipo. Y Soledad Hueve, psicoanalista, coordinadora de salud mental del equipo de Quilmes. Y ellas van a hablar sobre infancias y adolescencias bajo los nombres imperativos de la discapacidad. Bueno, buenas noches. Muy contenta de estar acá y les agradezco la presencia a todos. Bueno, el título ya lo dijo Patri. Arranco con una pequeña cita de Lacan. No se puede, por la observación de lo que pasa frente a nuestros sentidos, construir nada nuevo en el amor. Esto lo dice Lacan en televisión. La complejidad que nos presenta la clínica con niños desde ya hace muchos años
nos fue llevando a dar curso en el equipo a espacios informales de diálogo, pequeñas reuniones, charlas telefónicas, intercambios de libros, seminarios, etc. Junto con esto comenzamos a usar la tecnología de una manera que nos permitiera una hibridación que no nos tomara por completo. Entonces abrimos un chat grupal con aquellos profesionales con los que pensamos que determinado caso podría llevarse adelante. Puede tratarse de niños que ya vienen con un certificado de discapacidad, siendo muy pequeños, o con presentaciones que podemos intuir clínicamente que van a necesitar de un abordaje interdisciplinario o que por el recorrido que muchas veces vienen haciendo los padres, a veces desorientados, significante que ha aparecido a lo largo, desorientados por completo a causa de excesiva información. Son situaciones clínicas que desde la admisión nos orientan a poner en funcionamiento estos dispositivos de trabajo, que es el armado de un espacio que requiere de algo más que de una derivación. Se trata de presentaciones subjetivas que vamos a llamar mostrativas, de que algunas operaciones constitutivas han quedado detenidas o demoradas. No conocemos las causas, pero sabemos que eso algo dice. Muchas veces esos padres tienen razón cuando advierten que algo no anda bien. El asunto es qué hacer con eso que no anda, cómo hacerle lugar, porque nosotros sabemos que ahí hay una verdad y nos lanzamos en cada caso a escuchar aquello que se da a ver. En nuestro equipo, como muchos otros de la red, hacemos lugar a esos padres y niños ofreciendo una escucha que hace lugar y desde ahí comienza un trabajo artesanal, no de desciframiento, porque nosotros sabemos que allí no hay un cifrado que hay que traducir al modo sintomático de la neurosis, por ejemplo, sino que hay algo que se ha detenido o se ha coagulado o no se ha constituido, que el lazo al otro está interrumpido. Las típicas presentaciones de niños que no hablan, no miran, repiten palabras, deambulan, realizan juegos estereotipados, etc. Entonces empezamos a pensar cómo hacer para que esas experiencias que quedaban en la informalidad y entre algunos pocos pudieran constituirse en un espacio con otros de articulación de la clínica y la teoría. Además, donde pudieran participar la mayoría de los actores de esos equipos que son interdisciplinarios, al menos siempre 3, excepcionalmente 4. Así comenzamos a reunirnos a trabajar sobre los casos más complejos con Sole Hueve, Verónica Roca y Cecilia Sandoval, aquí presentes, que ya han escuchado. Entonces, empezamos a trabajar, es decir, aquellos casos que más nos interrogaban y que nos preguntábamos qué cuerda clínica había sido tocada para producir tal o cual efecto subjetivo. En julio del 22, 2 años después de la pandemia del COVID, realizamos el primer encuentro con una invitación de 22 colegas. En esa oportunidad presentamos lo que llamamos un recorrido subjetivante. Un caso de un niño diagnosticado con TEA, donde pusimos énfasis en cómo leer esas respuestas, nombradas como discapacitantes, en respuestas del sujeto. Siempre suponer un sujeto. Nosotros suponemos desde el primer momento un sujeto del inconsciente allí. Esto no quiere decir que hay un inconsciente que representa por la vía significante, pero suponemos un goce. O sea, que ese niño algo captó de ese gran otro y responde de esa manera pulsional y no de otra. Ahí reside el valor de su padecer. Llevamos realizados 5 encuentros de investigación clínica sobre distintos diagnósticos. A esta altura de las jornadas,
Ya escuchamos a Margarita Martínez acerca de las nuevas tecnologías en relación a las infancias y adolescencias. Nos ha transmitido conceptos muy importantes acerca de cómo se constituyen las subjetividades y del paisaje anímico, entre otras. Nosotros venimos pensando, junto a otros analistas, que entre los años 1940 y 1945, en Estados Unidos se empieza a normativizar la infancia, con Kanner a la cabeza, donde sus libros, convertidos en bestseller de neurología y psiquiatría, imperiosamente nombran cualquier indicio que se salga de la norma como patología, en especial en relación al lenguaje. Marie-Claude Thomas, psicoanalista francesa, parte de una pregunta en su libro El autismo y las lenguas. ¿En qué concepción de la lengua ha sido inventado el autismo? Y se responde que se trata de una lengua bajo dominio de la lingüística por la metodología conductista y una concepción del lenguaje dominada por el lenguaje binario, que luego se llamará informática, que le va ganando territorio a la literatura, a la poética y al espíritu. Se habla de una tecnocientificación del lenguaje al punto que nos encontramos con sujetos que hablan con la IA, con el ChatGPT, como si se tratara de que alguien los escucha. Hay una alteridad que queda masacrada y, como dice Miguel Benazayag, el mapa se come el territorio, metáfora que alude al cálculo y al cuerpo. El esfuerzo de traducción que hace alguien para decir lo que siente en su cuerpo no tiene modo de articularse al lenguaje binario. Este dispositivo de transmisión y actualización clínica es un modo de batallar contra los protocolos estigmatizantes de la infancia y de la adolescencia. Para finalizar, un poema. No sé, lo que ayer será, lo que hará el pasado, lo desconocido no es mañana, es lo que ayer hará de mañana. Henry Meschonik. Muchas gracias. Bueno, no prometimos en vano, o sea, estuvo buenísimo, porque veo un montón de gente y la verdad me conmueve. Voy a ser muy breve y voy a decir nada más que una cosa porque quiero que podamos intercambiar, que puedan preguntar y demás. Simplemente agradezco al comité que me hayan invitado a coordinar este panel. Creo que ahora retroactivamente se lee mejor, digamos, se ubica mejor el título de este panel, que es Dispositivos e Intervenciones, nuestros modos de leer y de inventar. Y digo que estoy agradecida porque realmente me conmueve. También tengo muchos años trabajando acá y me parece que, digamos, a todos los trabajos dan cuenta de nuestra forma de trabajar, que no es ni peor ni mejor que ninguna, pero que es la nuestra, que la defendemos y que, digamos, por lo menos me pasa así, me siento orgullosa de todo lo que hacemos. Así que muchas gracias. Así que les cedo la palabra, pueden preguntar, decir, comentar, lo que quieran. Las chicas ya están viendo. Bueno, me sumo a las palabras de emoción de acá de la amiga Patricia Martínez. Por lo que escuchamos en este panel, es un lujo este panel para cerrar hoy el viernes, por algo le pusimos panel central, ¿no? Lo digo porque justamente, como dice el título, son nuestros modos de inventar. Todos hablaron de los dispositivos, todos hablaron de la invención y en los trabajos que presentan están las marcas de este equipo. Por eso me emociona haberlos escuchado. Analistas que pertenecen a nuestros equipos de diferentes generaciones. Hay algo acá del orden de la transmisión en acto que se escucha. Coordinadores que ahora son auditores, auditores que ahora son coordinadores. Todo cambia. Todo cambia, para mejor. La verdad que, bueno, gracias
Juan Carlos Pavlov, por haberte dejado poner a prueba la neurosis. La verdad que te hace bien eso. Es un gran ejercicio. Es maravilloso todo lo que dejaste acá a la luz. Me pareció genial cómo dialoga tu texto con el de Catalina Salvarezza. Dijeron cosas muy parecidas respecto de lo que implican estos dispositivos, la disponibilidad para la escucha, la importancia de tomar una decisión. Quien hace una entrevista de orientación, Catalina, con el equipo increíble que coordina, de profesionales formados, sólidos, muy comprometidos con su trabajo, que también toman decisiones todo el tiempo, y que sostienen, como dice Catalina, una ética, que es la ética del analista, ¿no? La de la singularidad y el caso por caso. También, como decía Karina, para el campo de los cuidados paliativos, te agradezco públicamente una vez más la iniciativa de esta red que estamos ahora inaugurando. Y también a Patricia y a Soledad, que inventaron este modo de lectura para un campo tan complejo como es el de la discapacidad, las ganas de seguir investigando, de seguir pensando las cuestiones de la clínica, de seguir pensando nuestra responsabilidad dentro de una empresa de medicina prepaga a quienes nos importan un montón de cuestiones que no son solamente brindar una cobertura. Lejos de eso, sabemos que la cobertura implica, como decía Juan, un recurso limitado y entonces hay que tomar decisiones con los recursos con los que uno cuenta, pero en esta empresa, nosotros en salud mental hacemos malabares con ese recurso limitado. Hacemos cosas insólitas y este panel es una muestra de eso. Así que no tengo preguntas, solo tengo un profundo agradecimiento por todos ustedes. Gracias. Por favor. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Roxana, yo soy trabajadora social, soy residente de mi último año de residencia. Trabajo acá en Mar del Plata en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Trabajo con personas con discapacidad motora. Y tenía unas preguntas tanto para Karina como para Catalina. En relación primero a la red que conformás y al otro dispositivo de discapacidad. Cuando hablan de este equipo que conforman interdisciplinario, preguntar, porque no lo sé, si cuentan con trabajadoras sociales que puedan acompañar ese proceso en el que hablamos de la familia, de poder conocer su situación, la situación sociofamiliar tanto de la persona con discapacidad o bueno, de la persona que está atravesando alguna situación de salud mental. Esa era mi pregunta y saber de qué manera trabajan estos profesionales desde el trabajo social, si es que así lo conforman. Antes de que ellas respondan, como somos muchos, vamos a hacer algo. Le hacemos 3 preguntas y contestan, así nos vamos organizando por si se superponen, ¿sí? Allá. Hola, bueno, muchas gracias. Y quería un poco contestar porque en un momento trabajamos, no en este equipo que tenés ahora Patricia, pero en un momento y visitábamos con trabajadora social a las familias en su casa, veíamos los tratamientos, hacíamos todo el seguimiento de los tratamientos y trabajábamos en la casa, ¿no? Junto con la trabajadora social Patricia, que Suárez. íbamos, y fue un trabajo de mucho tiempo que se hizo, lo hicimos, interrumpimos en la pandemia. Sí. Creo, bueno, sí. Y bueno, y ese trabajo se hacía y fue un trabajo de mucho resultado. Quería comentar solo eso. ¿Quieren ir contestando? No, 3. Ah, pues vos hiciste también una intervención. Bueno, ella no fue una intervención. Entonces hacemos otra pregunta más.
¿Quiere decir algo, Pablo? Pare un poquito, que se desneurotiza cada vez que habla. Claro, y sí, me histerizo, me salgo un poco la neurosis obsesiva y ya, perdón. No, quería simplemente señalar algo. Vivi Paz, ¿no?, la persona que recién acaba de hablar, digamos, también hace otro dispositivo muy importante para nosotros, que es preparar ver cómo están nuestros asociados en las instituciones de internación y después, sobre todo, preparar la externación. Ese es un trabajo enorme, ¿no? Siempre que recibimos el llamado de Vivi sabemos de qué se trata. Hay que buscar psiquiatras, psicólogos, ¿no?, dispuestos a atender a una persona que recién se externa. ¿No? Es un trabajo fundamental y es un dispositivo que no lo nombramos, por eso quería señalar. Yo, en línea con lo que dice Juan, la verdad es que yo de Vivi no la conocía personalmente, pero me imaginé, no pasa nada, pero la realidad es que yo he recibido muchísimas derivaciones que vienen acompañadas, bueno, yo y mi equipo, por supuesto, de informes que ha hecho Vivi. La realidad es que, un poco también respondiendo a la consulta, nosotros no contamos en el equipo con una trabajadora social fija, pero sí contamos con un montón de recursos, como por ejemplo Vivi, entre otras personas que son parte y están en constante contacto con la organización y abordan casos. También contamos con el sostén de, obviamente, todo el equipo de salud mental con el que trabajamos codo a codo desde discapacidad. Y muchas veces las visitas o la necesidad de articular con una trabajadora social se desprende a raíz de algún tipo de situación o comunicación, ya sea informada muchas veces por el equipo de salud mental que detecta algo en una entrevista, por los prestadores, muchas veces que se acercan a algunos convenidos y de hecho otros que no pertenecen a nuestra red, pero aún así traen ciertas inquietudes respecto a situaciones sociofamiliares. Y bueno, obviamente de la entrevista en sí misma con la familia que hacemos, muchas veces se desprenden algunas cuestiones que para nosotros poder ayudar a orientar muchas veces el plan de tratamiento, lo que nos complementamos con una visita de trabajadora social o trabajador social, obviamente. También cuando sabemos que un paciente está en un tercer nivel, gestiona un certificado y tiene que salir, externarse, solicitamos una visita de trabajadora social como para ver en qué condiciones están los domicilios y esas cosas y poder también articular con los recursos que cuentan las personas, no solo en cuanto a lo que somos nosotros como ente financiador, sino los recursos personales que tiene cada familia, las redes de apoyo y obviamente económicos. Así que bueno, obviamente sí, para nosotros es súper importante y valioso el trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras sociales y nos nutrimos mucho y nos apoyamos mucho en ellos. Bueno, contesto yo, no fueron tres. Bueno, en realidad nosotros en la red de salud mental, en cuidados paliativos, tenemos algunos integrantes que no son psicólogos, digamos, que son terapistas ocupacionales, psicopedagogos, que la verdad que enganchan cuestiones que no sé si a nosotros se nos pasan, pero que no le damos la misma entidad o no lo tomamos desde la misma perspectiva y la verdad que es riquísimo. No tenemos trabajadores sociales en el equipo, sí trabajamos, esto te puedo contestar desde mi parte personal, digamos, profesional, sí trabajamos con trabajadores sociales cuando trabajamos con internación domiciliaria o con hospice o muchas veces, bueno, en uno de los sanatorios de Rosario, parte del equipo de cuidados paliativos es la trabajadora social que va más allá de las cuestiones domiciliarias, digamos, ¿no? Que tiene otras injerencias, otra perspectiva también en algunas cosas, pero no forma parte de la red, que es muy nuevita, todavía podríamos crecer, pero estamos empezando a caminar. Danos tiempo. Analía.
Bueno, mientras ustedes piensan, yo le voy a hacer una pregunta a Juan. Iba a decir algo para Sole. Cuidado la copa. Ah, Sole habla y ya está. Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé ya. En realidad es sumar un poco al comentario de Mariana y que hicieron también respecto de este funcionamiento que tenemos como equipo. Un poco escuchaba los trabajos, ¿no? Y pensaba cómo sin haberlos leído todos se entraman, ¿no? Y la escuchaba a Catalina hablar de la crueldad de la época respecto de las situaciones de las personas con discapacidad. Y que, bueno, en parte también tiene que ver con eso nuestro trabajo, lo que planteamos hoy con Patricia, de formalizar una ética de trabajo que haga a una respuesta diferente, distante de la crueldad de hoy día, ¿no? Respecto de la normativización de poner en protocolos, ¿no? Los diagnósticos de los niños. Y bueno, entonces escuchando todos los trabajos y el comentario que hacía Mariana, sin haberlos leído, sin habernos reunido, todo se entrama, ¿no? Y tiene que ver con una ética. Y también pensaba que esto no responde solo a una posición analítica o de analistas, sino que, por ejemplo, en el equipo de Quilmes, en estos encuentros de investigación clínica sobre niños, casos de niños, el equipo es interdisciplinario, digamos, la orientación es una orientación, si bien todos tenemos nuestras diferencias, por supuesto, que se orienta en el mismo sentido y que no tiene que ver con un analista, sino con un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, ¿no? Una concepción de un sujeto, en realidad pensar en un sujeto singular, con, bueno, sus particularidades y su modo de padecimiento único, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Ahí está Viviana. Bueno, yo quería, algo respondió ya Soledad de lo que quería decir, pero bueno, lo que escuché que se repetía bastante es esto artesanal, ¿no? Y que implica algo de la invención y de poner el cuerpo también, ¿no? Entonces, si bien Soledad ya respondió, poder participar de estos encuentros, yo pertenezco al equipo de Quilmes, y la riqueza que implica poder compartir con colegas también y poder conversar, porque son espacios de conversación y de diálogo. Así que, bueno, si después quisieran ampliar. Espacios de conversación y de diálogo motorizados por el deseo del equipo. Digamos que eso es lo más importante, ¿no? Gente o profesionales con la intención de abordar los casos que le tocan a cada uno desde una posición ética bien, bien decidida, ¿no? Y bueno, a puro deseo. Cuando hicieron referencia entre la demanda en salud mental que está del lado de
Bueno, en términos prácticos, inicialmente la entrevista de orientación, de admisión de salud mental, es una demanda directa del asociado, a diferencia de lo que es la entrevista de orientación de discapacidad, que nosotros activamente contactamos a las personas que presentan un certificado, sobre todo cuando los diagnósticos sabemos que son diagnósticos que suelen llevar a tratamientos. No es lo mismo una persona que presenta un certificado con una hipoacusia que una persona que presenta un certificado con un diagnóstico de autismo. En general, sabemos que además mucha gente no sabe cuáles son siquiera los alcances que tiene ese certificado y cuáles son las cuestiones a las que puede acceder por eso, cuáles son los distintos servicios que nosotros podemos acompañarlos y orientarlos a poder recibir. Y me parece que si nosotros no tomamos esta iniciativa activamente, quizás es pan para hoy, hambre para mañana, porque después la gente, frente al desconocimiento, muchas veces termina realizando algunas demandas que se podrían haber atajado de otra forma. Entonces, me parece que el planteo de que el contacto sea proactivo de nuestra parte y la búsqueda de invitarlos también a orientarlos en un plan de tratamiento que, bueno, muchas veces las familias ya vienen orientadas, ya sea por profesionales con los que vienen haciendo seguimiento, por médicos prescriptores o médicos tratantes en general. También nos encontramos en una gran mayoría de los casos con gente que está muy perdida también respecto a por dónde empezar, a quién consultar, a quién derivar. Y de hecho, muchas de las entrevistas de orientación que nosotros hacemos vienen también derivadas de los compañeros de la red de salud mental. Ellos están quizás en un contacto en una primera instancia por una solicitud de evaluación que la familia activamente trae a Medife, y ellos solos también saben decirnos, che, esta persona va a necesitar que lo acompañemos en este proceso. No emitió quizás un certificado, pero está próximo a. Nos pasan ciertas consideraciones clínicas de los casos y me parece que eso ayuda mucho a enmarcar ciertos planes de tratamiento que la realidad es que hoy en día los recursos no terminan de quedar claros por dónde van, por dónde sí, qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, qué es lo que se necesita y también qué es lo que hay, que era un poco lo que decía acá Juan. O sea, hay muchas veces que se necesitan dispositivos que no existen y también es una función nuestra ayudar a las familias a conformar ese dispositivo, muchas veces nutriéndonos de instituciones o de profesionales individuales que ayudamos a que la familia misma se conforme a un equipo. Bueno, no sé si respondí tu consulta. Dani Axman. A ver, ¿quién va a querer hablar? Porque quedan 10 minutos, así vemos. 1, 2, 3. Y cerramos. 1, 2, 3, coro, coronita. Ahí está. Estaba pensando en los procesos de creación y de invención que hoy circularon en todas las mesas, ¿no? Hablamos de la invención. ¿Cómo se van creando los dispositivos? No sé cómo se les ocurrió a cada uno inventar estos dispositivos porque fueron invenciones. Yo voy a contar mi experiencia personal y pensaba qué frase podría decir que inspiró la creación de un dispositivo, ¿no? Ahora se me ocurrió. Un político que dijo, o una política, no sé si fue de él o ella, que dijo, donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, yo diría que en Medife, por mi experiencia de 30 años de laburo, donde hubo una necesidad, siempre hubo un compromiso. Y siempre hubo espacio para generar a partir de ese compromiso. Entonces, muy brevemente, ¿cómo fue que se nos ocurrió armar el dispositivo? Que te agradezco, Juan, que plantearas que era un dispositivo muy importante, el de la externación. Cuando la convocamos a Vivipaz por su larga experiencia que tenía junto con Juan Carlos Mosca, que estaba en ese entonces trabajando en la organización, la cosa era muy simple. El paciente estaba internado y cuando se le daba la externación tenía que pedir un turno en la admisión de salud mental. Venían y se daba la puerta giratoria entre que terminaba la internación y el paciente pedía el turno, volvía a estar internado, se armaban unos despelotes bárbaros, o llegaba a la admisión después de 15, 20 días. No podía darse ese espacio y la experiencia y ese agujero fue dándonos la idea de que teníamos que crear un dispositivo que previniera esta situación. Y fue así que encontramos a la persona que si está hace tantos años trabajando acá como Vivipaz
y que después se hizo extensivo ese trabajo al resto de los equipos y todavía vigente, el hecho de ir a las clínicas. El trabajo es impresionante el que hace. Va a las clínicas, entrevista a los pacientes. Yo le he convocado, ha ido a las casas de pacientes que eran un despiole. Ustedes saben que no solamente está el paciente psiquiátrico, sino el entorno familiar, las situaciones que se generan, que resisten la externación, que si lo externa, que si no lo externa. Organizar todo eso y que el paciente ya salga con el turno, a qué psiquiatra, a qué psicólogo, así fue creado ese dispositivo. Así que agradezco que te acuerdes de ese y lo menciones, porque nunca escribimos un trabajo sobre eso, pero quedará para la próxima jornada. Gaby y Gaby, las dos Gabrielas quedaron. Entonces, yo quiero cerrar con estas palabras porque me parece que es el espíritu que nos guía en profesionales de distintas áreas, profesiones, con nuestros acuerdos, desacuerdos. La verdad que trabajamos bastante para hacer las cosas, como dice la amiga Catalina, un poquito más fácil. Los esperamos mañana.